El último autobús que salió de San Isidro de los Remedios partió el 23 de noviembre de 1982 a las 6:47 de la tarde. El conductor, Evaristo Morales, registró en su bitácora personal que llevaba apenas 3 pasajeros: una mujer mayor con un rebozo negro, un hombre que no dejaba de mirar por la ventana trasera y una niña que sostenía una muñeca sin ojos. Eso fue lo último que se supo del pueblo durante 42 años. La carretera federal que conduce hasta San Isidro sigue ahí, serpenteando entre los cerros de Michoacán como una cicatriz gris que nadie se atreve a recorrer hasta el final. Los mapas oficiales aún marcan el poblado con un punto negro, pero las autoridades dejaron de mencionar su existencia en los censos desde 1985. No fue una decisión administrativa, fue algo más profundo, más silencioso. Nadie habla de lo que pasó allá, dice Remedios Vázquez, quien trabajó en la oficina de telégrafos de Morelia durante los años 80. Sus manos tiemblan ligeramente cuando saca de una caja de zapatos el último mensaje que llegó desde San Isidro. El papel amarillento está fechado el 20 de noviembre de 1982. Urgente, stop. Necesitamos ayuda, stop. Algo camina en las noches. Stop, no sabemos qué es stop. El telegrama nunca tuvo respuesta. 3 días después, las líneas de comunicación se cortaron definitivamente. María Elena Contreras tenía 17 años cuando su familia decidió abandonar San Isidro. Ahora, con casi 60, vive en una casa modesta en Pátzcuaro y trabaja bordando manteles para los turistas. Pero sus ojos conservan esa mirada de quien vio algo que no debería existir. Mi papá nos despertó antes del amanecer, recuerda María Elena, mientras sus dedos siguen el patrón de flores en la tela. Dijo que teníamos que irnos, que ya no era seguro quedarse. No nos explicó nada más. Solo metimos lo que cupiera en 2 maletas y salimos caminando hacia la carretera principal. ¿Qué había visto su padre esa noche? Nunca lo dijo, pero después de que llegamos a Pátzcuaro, no volvió a ser el mismo. Se quedaba despierto toda la noche, sentado junto a la ventana, como si esperara que algo nos hubiera seguido. La historia de San Isidro de los Remedios no comienza en 1982. Comienza mucho antes, en los registros parroquiales de 1694, cuando el padre Sebastián de Montoya escribió en su diario: «Este lugar guarda secretos que Dios no quiso que el hombre conociera. Las piedras aquí tienen memoria, y esa memoria no descansa». El pueblo se fundó sobre las ruinas de un asentamiento purépecha que, según las crónicas coloniales, fue abandonado súbitamente por sus habitantes. Los españoles encontraron casas intactas, comida aún caliente en los comales, pero ni un solo ser vivo. Los perros, los cerdos, las gallinas, todo había desaparecido. Durante casi 300 años, San Isidro existió en esa extraña quietud que solo conocen los lugares marcados por algo invisible. Las familias que se establecieron allí desarrollaron costumbres particulares. Nadie salía de casa después de las 8 de la noche. Las puertas se cerraban con 3 cerrojos y siempre se dejaba una vela encendida en la ventana principal. Era como vivir en un acuerdo silencioso con algo que no podíamos ver, explica Aurelio Mendoza, de 83 años, uno de los pocos sobrevivientes que acepta hablar sobre el pueblo. Todos sabíamos que había reglas, no escritas, pero sabidas, y mientras las respetáramos, podíamos vivir en paz. Las reglas eran simples pero inquebrantables. No caminar solo por las calles después del anochecer, no mirar directamente hacia el Cerro del Silencio durante la luna nueva, y nunca, bajo ninguna circunstancia, responder si escuchabas tu nombre, siendo llamado desde los campos vacíos. Pero en el verano de 1982 algo cambió. Comenzó con los niños. Pequeños de entre 5 y 8 años empezaron a despertar en medio de la noche, caminando descalzos por las calles, como si siguieran una música que solo ellos podían escuchar. Sus padres los encontraban parados frente a la iglesia, con los ojos abiertos pero vacíos, murmurando palabras en un idioma que nadie reconocía. Mi hijo Pedrito lo hizo 3 veces, cuenta Aurelio, y por primera vez su voz se quiebra. La tercera vez, cuando lo encontré frente a la iglesia, me miró y me dijo: «Papá, ya vienen por nosotros. Dijeron que ya es tiempo». Tenía 5 años. ¿Cómo puede un niño de 5 años decir algo así? El padre Hidalgo, el último sacerdote que ofició misa en San Isidro,
escribió en una carta dirigida al obispado de Morelia: los niños hablan de visitantes nocturnos. Describen figuras altas que caminan entre las casas, tocando las puertas pero sin hacer ruido. Dicen que estas figuras los llaman por su nombre y les muestran imágenes de un lugar muy hermoso donde nunca hay miedo. Algunos niños han comenzado a negarse a entrar a sus casas, prefieren quedarse en la iglesia, pero incluso aquí no encuentran paz. La carta está fechada el 15 de octubre de 1982. Una semana después, el padre Hidalgo desapareció. Su sotana fue encontrada colgada perfectamente doblada en el altar mayor, junto a una nota escrita con su letra: han venido por mí también, no me busquen. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? Hortensia Ruiz vivía en la casa más próxima a la iglesia. Su testimonio, grabado en 1995 por el periodista independiente Joaquín Sánchez, es uno de los pocos registros sonoros que existen sobre los últimos días de San Isidro. Esa noche, la del 18 de noviembre, no pude dormir. Había como un zumbido constante, muy bajito, que parecía venir de debajo de la tierra. Mi esposo Genaro dormía profundo, pero yo me quedé despierta, pegada a la ventana que daba hacia la iglesia. Su voz en la grabación suena cansada, como si hubiera envejecido décadas en poco tiempo. Eran como las 2 de la madrugada cuando vi la primera figura. Alta, muy alta, caminando lentamente por el atrio de la iglesia. No hacía ruido, pero yo podía sentir sus pasos en el pecho, como cuando pasa el tren muy lejos, pero lo sientes en los huesos. ¿Pudo ver su rostro?, pregunta la voz del periodista. No tenía rostro, o tal vez sí lo tenía, pero mis ojos no podían verlo. Era como mirar hacia el sol, pero al revés. Una oscuridad que dolía. Hortensia Pause, y en la grabación se escucha el sonido de una taza de té siendo removida. Después llegaron más, muchas más, caminando en fila desde el Cerro del Silencio hacia el centro del pueblo. Y entonces escuché las voces. ¿Qué tipo de voces? Eran nuestras voces. La mía, la de Genaro, la de los vecinos, pero viniendo de esas figuras, como si hubieran aprendido a sonar como nosotros. Y estaban llamando a los niños por sus nombres. El 19 de noviembre de 1982, 14 familias huyeron de San Isidro en plena madrugada. El 20 llegó el telegrama desesperado a la oficina de Morelia. El 21, las últimas 5 familias cargaron sus pertenencias en carretas y burros, siguiendo el mismo camino que los demás habían tomado 3 días antes. El 22 de noviembre, San Isidro de los Remedios quedó completamente vacío. Pero vacío no significa silencioso. Los conductores de autobús que transitaban por la carretera federal en los meses siguientes comenzaron a reportar anomalías. Luces que se movían entre las casas abandonadas, figuras que cruzaban la calle principal sin hacer ruido y siempre, invariablemente, el sonido de campanas que doblan por alguien que acaba de morir. Yo pasé por ahí 3 veces durante el invierno del 83, recuerda Evaristo Morales, el último conductor que hizo la ruta hacia San Isidro. La primera vez pensé que alguien había regresado porque vi humo saliendo de una chimenea. La segunda vez juré que había ropa colgada en uno de los patios, pero la tercera vez, Evaristo se detiene y enciende un cigarrillo con manos que ya no son tan firmes como antes. La tercera vez vi a una niña parada en medio de la calle principal, vestía un vestido blanco y sostenía algo en las manos. Tuve que frenar de golpe para no atropellarla, pero cuando bajé del autobús para ver si estaba bien, no había nadie. Solo una muñeca sin ojos tirada en el pavimento. La misma muñeca que había visto en su último viaje, en manos de la niña pasajera que nunca supo cómo se llamaba. Era el 15 de marzo de 1983, cuando las autoridades de Michoacán tomaron la decisión, oficialmente no oficial, de clausurar la carretera que conducía a San Isidro. No hubo decreto, no hubo explicación pública. Simplemente colocaron barreras de concreto a 3 kilómetros del pueblo y desviaron el tráfico por rutas alternas. Nadie nos preguntó por qué, dice el excomandante de tránsito Rubén Castillo. Nadie quería saberlo. Era como si todos, sin ponernos de acuerdo, hubiéramos entendido que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. En los archivos municipales de Morelia existe un expediente marcado como clasificado indefinidamente, que contiene los reportes de las últimas 3 patrullas que visitaron San Isidro entre diciembre de 1982 y febrero de 1983.
Los documentos están sellados, pero una fuente anónima que trabajó en la alcaldía durante esos años revela algunos detalles. Los policías regresaban diferentes, callados, asustados. Uno de ellos pidió su transferencia inmediata a otro estado, otro nunca volvió a trabajar de noche, el tercero comenzó a hablar dormido, repitiendo nombres de personas que nadie conocía. ¿Qué habían visto en esas calles vacías? La respuesta, tal vez, está en el último documento oficial que existe sobre San Isidro de los Remedios. Un reporte médico fechado el 8 de febrero de 1983, firmado por el doctor Ernesto Villarreal del Hospital General de Morelia. El oficial Jaramillo ingresó en estado de shock profundo, presenta signos de trauma psicológico severo, repite constantemente: siguen ahí, nunca se fueron, solo están esperando. Cuando se le pregunta qué está esperando, responde: que alguien regrese, que alguien los invite a salir. El oficial Jaramillo nunca se recuperó completamente. Pasó el resto de su vida en un centro psiquiátrico de Guadalajara, dibujando obsesivamente la misma imagen: casas vacías con ventanas iluminadas y figuras altas paradas en los umbrales. 42 años después, San Isidro de los Remedios sigue ahí, esperando en el silencio de los cerros michoacanos. Las carreteras que llevaban hasta él están cubiertas de maleza, pero aún pueden reconocerse si sabes dónde buscar. Las casas siguen en pie, protegidas por esa extraña quietud que solo conocen los lugares donde el tiempo se detuvo bruscamente. Y según cuentan los pocos que se atreven a acercarse hasta donde comienzan las barreras de concreto, en las noches muy claras aún pueden verse luces moviéndose entre las ventanas, luces que parpadean con el ritmo de corazones que ya no laten, en un pueblo donde nadie vive pero donde algo definitivamente sigue esperando. La Sin Matatas Quima de la fotografía llegó por correo a la redacción del periódico El Sol de Michoacán el 15 de abril de 1983. No tenía remitente, no tenía nota explicativa, solo una imagen en blanco y negro que mostraba la plaza principal de San Isidro de los Remedios completamente vacía, excepto por una sola figura parada frente a la fuente central. La figura era la de un niño. Cuando vi esa foto por primera vez, sentí algo muy extraño en el estómago, recuerda Leticia Moreno, quien trabajaba como editora gráfica del periódico. El niño estaba de espaldas, pero había algo en su postura, como si estuviera esperando que alguien llegara a buscarlo. La fotografía nunca se publicó. El director del periódico, don Emilio Vázquez, la guardó en su escritorio personal y prohibió que se mencionara en la redacción. Pero Leticia la estudió durante semanas y cada vez que la miraba, descubría detalles que no había visto antes. Al principio solo veía al niño. Después me di cuenta de que había sombras en las ventanas de las casas, sombras que parecían estar observando. Y si mirabas muy de cerca, Leticia hace una pausa y se frota los ojos como si quisiera borrar lo que vio. Había más niños, muchos más, parados detrás de él, pero tan difusos que casi no se notaban. ¿Quién había tomado esa fotografía? ¿Y cuándo? La respuesta llegó 3 meses después, cuando Tomás Herrera, fotógrafo freelance de Morelia, apareció en las oficinas del periódico con una confesión que le había estado carcomiendo el alma. Fui yo quien tomó esa foto, admitió Tomás, un hombre de 35 años cuyas manos no dejaban de temblar mientras hablaba, pero no recuerdo haberla tomado. Su historia era desconcertante. El 10 de abril de 1983, Tomás había decidido hacer un reportaje fotográfico sobre pueblos abandonados para una revista de la capital. San Isidro estaba en su lista, pero cuando llegó hasta las barreras de concreto que bloqueaban el acceso, algo lo detuvo. Era como si hubiera una pared invisible, describe Tomás. No física, pero sí real. Cada vez que intentaba acercarme más, sentía una presión en el pecho que me dificultaba respirar, como si el aire fuera más denso, cerca del pueblo. Tomás decidió abandonar la idea y regresó a Morelia, pero 5 días después, cuando reveló los rollos de película de esa semana, encontró la fotografía de San Isidro, una imagen que no recordaba haber tomado, en un lugar donde juraba no haber estado. Lo más extraño era la fecha impresa en la esquina de la foto, continúa Tomás. Decía 23 de noviembre de 1982, pero eso era imposible. Yo ni siquiera conocía la existencia de San Isidro en noviembre del 82. La fecha coincidía exactamente con el día en que el último autobús había salido del pueblo. El misterio de la fotografía
llevó al periodista Joaquín Sánchez a iniciar su propia investigación sobre San Isidro. Durante 6 meses, entre 1994 y 1995, Sánchez recopiló testimonios, documentos y evidencias sobre lo que realmente había pasado en el pueblo. Su trabajo nunca se publicó como libro, pero sus archivos personales revelaron patrones inquietantes que las autoridades habían preferido ignorar. Uno de los documentos más perturbadores que encontró Sánchez fue el diario personal de Elena Rodríguez, maestra de la escuela primaria de San Isidro, escrito durante los últimos meses antes del abandono del pueblo. 15 de septiembre de 1982. Los niños están actuando de manera extraña. Durante el recreo se quedan parados en el patio mirando hacia el Cerro del Silencio. Cuando les pregunto qué ven, me dicen que hay personas allá arriba haciéndoles señas. 3 de octubre de 1982, Lupita Morales, de 6 años, me mostró un dibujo que hizo en clase. Es nuestra escuela, pero con muchas más ventanas de las que realmente tiene. Cuando le pregunté por qué había dibujado tantas ventanas, me dijo, porque así la veo por las noches, maestra. Todas las ventanas están llenas de caras que me conocen. 18 de octubre de 1982. Varios padres han venido a verme preocupados. Sus hijos han comenzado a hablar de los amigos nuevos que los visitan cuando todos duermen. Según los niños, estos amigos les enseñan juegos muy divertidos y les prometen llevarlos a un lugar donde nunca tendrán que hacer tareas ni obedecer a sus padres. La última entrada del diario está fechada el 8 de noviembre de 1982. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando. Anoche, después de la junta con los padres de familia, me quedé organizando los exámenes para la semana siguiente. Era muy tarde cuando escuché voces de niños en el patio. Pensé que algunos se habían quedado jugando, pero cuando salí a ver, no había nadie. Pero las voces continuaban. Venían de las aulas. Entré al salón de 2º grado y vi todos los pupitres ocupados. Había niños sentados en cada lugar, pero cuando encendí la luz, las sillas estaban vacías. Sin embargo, podía sentir que aún estaban ahí, esperando, como si la clase fuera a comenzar en cualquier momento. Elena Rodríguez desapareció 3 días después de escribir esa entrada. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su carro fue localizado en el estacionamiento de la escuela, con las llaves puestas y la puerta del aula de 2º grado abierta de par en par. Si algo así te tocó alguna vez, escribe "Yo me acuerdo" en los comentarios. La investigación de Joaquín Sánchez también reveló que San Isidro no era el único lugar en México con una historia similar. Entre 1975 y 1985, al menos 12 pueblos pequeños en diferentes estados fueron abandonados súbitamente por sus habitantes, siempre por razones que las autoridades catalogaron como migración económica o desplazamiento voluntario, pero los patrones eran idénticos. Niños que comenzaban a actuar de manera extraña, figuras observadas durante la noche y un éxodo masivo que ocurría en cuestión de días. Era como si algo estuviera recorriendo el país sistemáticamente, escribió Sánchez en sus notas personales, algo que sabía exactamente qué lugares elegir y cómo hacer que la gente se fuera sin hacer preguntas. Uno de estos pueblos era Santa Cruz de las Flores, en Jalisco, abandonado en marzo de 1978. Otro era San Miguel del Monte, en Puebla, vacío desde agosto de 1980. Todos compartían características geográficas similares, ubicados en valles rodeados de cerros, con manantiales naturales y construcciones coloniales edificadas sobre asentamientos prehispánicos. ¿Coincidencia? Sánchez no lo creía. En sus archivos se encontró un mapa de México con todos estos pueblos marcados con alfileres rojos. Las ubicaciones formaban un patrón geométrico casi perfecto, una espiral que comenzaba en el sureste del país y se extendía hacia el centro, con San Isidro de los Remedios como el último punto, antes de que la espiral se cerrara sobre sí misma. El doctor Alberto Mendizábal, antropólogo de la UNAM que estudió los archivos de Sánchez después de su muerte en 2001, ofreció una teoría que la comunidad académica rechazó inmediatamente por considerarla no científica. Los pueblos abandonados siguen un patrón que coincide exactamente con las rutas de peregrinación ritual utilizadas por diferentes culturas prehispánicas. Es como si algo ancestral hubiera despertado
y estuviera reclamando territorios que una vez le pertenecieron. Mendizábal fue destituido de su cátedra 6 meses después de presentar esta teoría, pero había más evidencia de la que las autoridades querían admitir. Los archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia contenían reportes de anomalías arqueológicas en cada uno de los pueblos abandonados, excavaciones no autorizadas, petroglifos que aparecían de la noche a la mañana y estructuras subterráneas que no correspondían a ninguna cultura conocida. En San Isidro específicamente, los arqueólogos habían encontrado en 1979 una serie de túneles que se extendían desde debajo de la iglesia hasta el Cerro del Silencio. Los túneles estaban construidos con una técnica que no correspondía ni a la época colonial ni a las culturas purépechas conocidas. Las piedras estaban colocadas sin mortero, pero encajaban con una precisión milimétrica, reportó el arqueólogo Sergio Medina, y en las paredes había grabados que parecían mapas de lugares que no existen en la superficie. Los túneles fueron sellados oficialmente por riesgo de colapso, pero los trabajadores que participaron en el sellado reportaron experiencias inquietantes. Voces que venían de la profundidad, corrientes de aire que soplaban desde abajo, llevando olores extraños, y la sensación constante de ser observados desde la oscuridad. Uno de estos trabajadores, Florencio Aguilar, conservó durante años una fotografía que tomó dentro de los túneles antes de que fueran sellados. La imagen mostraba uno de los grabados en la pared, una figura humana rodeada de otras más pequeñas, todas conectadas por líneas que formaban una espiral. Debajo del grabado, alguien había escrito en español, con letra moderna: «Vinieron antes, vienen ahora, vendrán después». La caligrafía coincidía exactamente con la del diario de Elena Rodríguez. En 1998, 15 años después del abandono de San Isidro, el gobierno de Michoacán decidió oficialmente declarar el área como zona de reserva ecológica protegida. La decisión se tomó sin consulta pública y sin estudios ambientales previos. Simplemente de un día para otro, San Isidro de los Remedios dejó de existir legalmente. Los mapas oficiales fueron actualizados para mostrar solo bosque donde antes había calles y casas. Las carreteras que llevaban al pueblo fueron eliminadas de los sistemas de navegación GPS. Incluso las fotografías satelitales disponibles al público fueron editadas para mostrar vegetación densa, donde las imágenes anteriores mostraban construcciones. Era como si quisieran borrar hasta el recuerdo de que el pueblo había existido, observa el historiador local Raúl Contreras, quien ha dedicado los últimos 20 años a documentar pueblos desaparecidos de Michoacán. Pero hay cosas que no se pueden borrar tan fácilmente. Los habitantes de los pueblos cercanos a San Isidro continúan reportando anomalías. Sonidos de campanas que doblan en las madrugadas sin viento, luces que se mueven entre los árboles siguiendo el patrón de calles que ya no existen, y niños de familias locales que despiertan hablando de los amigos del pueblo callado, que los invitan a jugar en sus sueños. Mi nieto tiene 5 años, cuenta doña Socorro Ramírez, quien vive en el pueblo de San José de la Montaña, a 15 kilómetros de donde estaba San Isidro. Hace 3 meses comenzó a dibujar casas que nunca ha visto, casas con ventanas muy grandes y puertas que no tienen manijas. Cuando le pregunto dónde vio esas casas, me dice: en el lugar donde los niños no crecen, abuela. Me dijeron que pronto podré ir a vivir ahí. Los dibujos del niño son inquietantemente precisos. Muestran la iglesia de San Isidro, la plaza principal, incluso la fuente central donde fue fotografiado aquel niño solitario en 1983. Detalles que un niño de 5 años no podría conocer, en un lugar que oficialmente ya no existe. Y cada noche, cuando el viento sopla desde la dirección donde estaba San Isidro, los perros de San José de la Montaña aúllan con una desesperación que no conoce consuelo, como si hubieran perdido algo que nunca volverán a encontrar, o como si algo que perdieron hace mucho tiempo finalmente estuviera regresando. Además, así, por ciencia la grabación, llegó a las manos del investigador paranormal Gabriel Estrada en el invierno de 2003, 20 años después del abandono de San Isidro. Era una cinta de cassette sin etiqueta enviada por correo certificado desde una dirección que no existía en los registros postales. El único mensaje que la acompañaba era una nota manuscrita. Esto se grabó la última noche.
Alguien debe saberlo. La voz en la cinta pertenecía a Carmen Villalobos, de 9 años, hija del herrero del pueblo. La grabación había sido hecha por su padre, Ignacio, quien había instalado una grabadora de cassette en el cuarto de su hija para documentar sus episodios de sonambulismo que habían comenzado en octubre de 1982. Lo que se escucha en esa cinta desafía toda explicación racional. «Papá, ¿ya puedo levantarme?», se oye la voz clara de Carmen en medio de la madrugada del 22 de noviembre de 1982. Los señores altos dijeron que ya es hora de ir a la reunión. La voz de Ignacio responde desde otra habitación. «Carmen, vuelve a la cama. Son las 3 de la mañana. Pero papá, todos los niños ya están despiertos. Mira por la ventana». Hay un silencio de varios segundos. Después se escuchan los pasos pesados de Ignacio acercándose a la ventana de la sala. Su respiración se acelera notablemente. «Dios mío. Carmen, no salgas de tu cuarto. ¿Me oyes? No salgas por nada del mundo». «¿Por qué, papá?». «Los señores altos son muy amables. Me dijeron que van a enseñarnos el camino de regreso a casa». «¿Qué casa, hija? Esta es nuestra casa». La risa de Carmen en la grabación suena extrañamente madura, como si proviniera de alguien mucho mayor. «No, papá. Esta nunca fue nuestra casa. Solo hemos estado prestándola. Pero los verdaderos dueños ya regresaron y quieren que les devolvamos todo». Gabriel Estrada reprodujo esa grabación cientos de veces, analizando cada inflexión, cada pausa, cada respiración. Su conclusión fue perturbadora. La voz de Carmen presentaba patrones fonéticos que no correspondían a los de una niña de 9 años. Los tonos graves y la cadencia del habla eran característicos de una persona de edad avanzada. «Es como si algo estuviera hablando a través de ella», escribió Estrada en su informe. Algo que había estado esperando mucho tiempo para poder comunicarse. La grabación continuaba con eventos cada vez más inquietantes. Se escuchaba a Ignacio cerrando puertas y ventanas con desesperación, mientras Carmen permanecía en su cuarto cantando una canción en un idioma que ningún lingüista ha logrado identificar. La melodía era simple, pero hipnótica, y tenía la particularidad de que, una vez escuchada, era imposible sacarla de la mente. «Los señores altos me enseñaron esta canción», explicaba Carmen a su padre. «Es para llamar a todos los niños que se perdieron hace mucho tiempo. Dice que ya pueden venir a casa». A las 4:17 de la madrugada, según el contador de la grabadora, algo extraordinario sucedió. Se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, a pesar de que Ignacio la había asegurado con 3 cerrojos. «Carmen, ¿abriste la puerta?». «No, papá. Ellos tienen su propia llave. Siempre la han tenido. Los pasos que se escuchan después en la grabación no son humanos. Son demasiado lentos, demasiado regulares, como si quienes caminaban estuvieran midiendo cada movimiento con precisión matemática. Se cuentan al menos 12 sets de pasos diferentes entrando a la casa». «Buenos días, señor Villalobos». Se escucha una voz masculina adulta, pero con la misma cadencia extraña que había adoptado Carmen. «Hemos venido por Carmen. Es hora de que se una a la escuela nocturna». «¿Qué escuela nocturna? ¿De qué están hablando?». «La escuela donde se enseña la verdad, señor Villalobos. La verdad sobre lo que realmente es este lugar y quiénes son ustedes realmente». Ignacio Villalobos, según los registros que logró encontrar Gabriel Estrada, había sido una persona racional, trabajadora, sin antecedentes de problemas psicológicos o consumo de sustancias. Era el herrero del pueblo, un hombre respetado por su honestidad y su dedicación al trabajo. No había razón para que inventara una historia tan elaborada. Pero la grabación ofrecía algo que los testimonios no podían proporcionar: evidencia auditiva de lo imposible. «Papá, ya tengo que irme», se escucha decir a Carmen. «La maestra Elena está esperando afuera con todos mis compañeros». «¿Qué maestra Elena?». «La maestra Elena desapareció hace 2 semanas». «No desapareció, papá. Solo se fue a preparar la nueva escuela. Una escuela donde nunca hay exámenes, donde nunca hay castigos y donde los niños pueden quedarse siendo niños para siempre». Gabriel Estrada contactó en 2004 a Ignacio Villalobos, quien para entonces vivía en Guadalajara, trabajando como vigilante nocturno. El encuentro se realizó en una cafetería del centro de la ciudad, y Estrada lo describió como la conversación más perturbadora de mi carrera. «Ignacio llegó puntual, pero se veía como si no hubiera dormido en años», escribió Estrada. «Sus manos temblaban constantemente,
y revisaba las ventanas del lugar cada pocos minutos, como si esperara ver algo específico. La versión de Ignacio sobre aquella última noche coincidía perfectamente con lo que se escuchaba en la grabación, pero añadía detalles visuales que la cinta no podía capturar. Cuando abrí la puerta de la habitación de Carmen, ella ya no estaba, recordó Ignacio, pero había 5 niños más parados alrededor de su cama, niños que yo conocía del pueblo, pero que se veían diferentes. Sus ojos eran más grandes, más oscuros, y sonreían de una manera que me heló la sangre. ¿Reconoció a los niños? Eran los hijos de mis vecinos, Pedrito Mendoza, las gemelas Sánchez, el pequeño Luis Herrera, pero también había otros niños que no reconocí, niños vestidos con ropa de otra época, como si hubieran salido de fotografías antiguas. Ignacio se detuvo para encender un cigarrillo con manos que no dejaban de temblar. Todos me miraban con esa sonrisa extraña, y entonces uno de ellos, creo que era Pedrito, me dijo: «No se preocupe, señor Villalobos, Carmen va a estar muy feliz en la escuela nocturna. Todos vamos a estar muy feliz allí». Pero la voz no era la de Pedrito. Era la voz de un adulto saliendo de la boca de un niño de 5 años. La grabación terminaba abruptamente a las 5:23 de la madrugada. Lo último que se escucha es la voz de Carmen desde muy lejos, como si estuviera saliendo de la casa. «Adiós, papá. Cuando tengas ganas de venir a visitarnos, solo tienes que seguir el sonido de las campanas». Ignacio nunca volvió a ver a su hija. ¿Tú también crees que algunos recuerdos no mueren? Escribe «Yo vi la señal» aquí abajo. La investigación de Gabriel Estrada lo llevó a descubrir algo que las autoridades habían mantenido clasificado durante décadas: la existencia de más grabaciones similares. Entre 1983 y 1995, al menos 17 familias mexicanas habían entregado a diferentes instituciones grabaciones de audio que documentaban eventos paranormales relacionados con niños desaparecidos. Todas las grabaciones compartían elementos comunes: voces infantiles que adoptaban patrones de habla adultos, referencias a señores altos, menciones de una escuela nocturna y la aparición de niños que habían desaparecido previamente. Las grabaciones estaban custodiadas en los archivos del Instituto Nacional de Psiquiatría, clasificadas bajo el código Fenómenos Auditivos No Explicados. Estrada logró acceso a 3 de ellas a través de un contacto que trabajaba en el instituto. La primera grabación databa de marzo de 1984 y provenía de una familia de Puebla. El segundo caso era de julio de 1987, registrado en Oaxaca. El tercero, de noviembre de 1991, había sido documentado en Chiapas. En todas las grabaciones, los niños mencionaban el mismo lugar: la escuela donde el tiempo no pasa, y todos, sin excepción, hablaban de reunirse con los niños del pueblo silencioso. El doctor Rafael Domínguez, psiquiatra que había estudiado estas grabaciones durante años, ofreció a Estrada una teoría que la comunidad médica había rechazado. No estamos hablando de casos individuales de trastorno psicológico. Hay un patrón demasiado específico, demasiado consistente. Es como si existiera realmente un lugar donde estos niños están siendo llevados y desde donde pueden comunicarse ocasionalmente con el mundo que dejaron atrás. Domínguez había sido cesado de su cargo en 1996, después de insistir en que las grabaciones requerían investigación interdisciplinaria que incluyera antropólogos, físicos y especialistas en fenómenos anómalos. La comunidad médica prefiere etiquetar estos casos como psicosis colectiva o histeria de masas, explicó Domínguez a Estrada. Pero esas etiquetas no explican la consistencia de los detalles, ni la calidad técnica de las grabaciones, ni el hecho de que familias que nunca se conocieron entre sí reporten exactamente los mismos fenómenos. El trabajo de Estrada lo llevó finalmente hasta Aurora Medina, una anciana de 87 años que vivía en un asilo de Morelia y que había sido maestra en San Isidro de los Remedios durante los años 60. Yo conocí a Elena Rodríguez, le confió Aurora durante su encuentro en el jardín del asilo. Era mi reemplazo cuando me jubilé en 1978. Una muchacha muy dulce, muy dedicada a los niños. Aurora guardó silencio durante varios minutos, mirando hacia los árboles que rodeaban el asilo. Pero Elena no fue la primera maestra que desapareció en San Isidro, continuó finalmente. En 1963,
Cuando yo acababa de llegar al pueblo, desapareció la maestra Esperanza Morales. En 1971 fue el turno de la maestra Soledad Vázquez. Siempre había una nueva maestra y siempre después de unos años desaparecía. ¿Las autoridades investigaban estas desapariciones? Las autoridades decían que las maestras se habían ido a trabajar a otros lugares, pero yo sabía que no era cierto, porque antes de desaparecer, todas comenzaban a actuar de la misma manera. Se quedaban en la escuela hasta muy tarde. Hablaban de preparar clases especiales, y los niños decían que las habían visto dando clases en horarios imposibles, como las 3 de la madrugada. Aurora se inclinó hacia Estrada y bajó la voz. Una noche de octubre de 1975, me desperté con sed y fui a la cocina por un vaso de agua. Mi casa daba hacia la escuela, y cuando miré por la ventana vi todas las luces encendidas en los salones. Podía ver figuras moviéndose adentro, como si estuvieran dando clases. ¿Era normal que hubiera clases nocturnas? No había clases nocturnas en San Isidro, nunca las había habido. Pero esa noche y muchas otras noches después, la escuela estaba llena de actividad después de medianoche. Aurora cerró los ojos y respiró profundamente antes de continuar. Lo más extraño era que podía ver niños entrando a los salones, pero nunca los veía salir. Era como si la escuela se los fuera tragando uno por uno. El testimonio de Aurora añadía una dimensión temporal inquietante al misterio de San Isidro. Lo que había ocurrido en 1982 no era un evento aislado, sino el clímax de un patrón que se había repetido durante décadas. La escuela nocturna, como la llamaban los niños en las grabaciones, había estado funcionando en San Isidro mucho antes del abandono masivo del pueblo, y si Aurora tenía razón, había estado reclutando estudiantes durante al menos 20 años. ¿Cuántos niños habían desaparecido realmente? ¿Y dónde estaban ahora? En 2005, Gabriel Estrada decidió hacer algo que las autoridades habían prohibido explícitamente: acercarse físicamente a los límites de lo que había sido San Isidro de los Remedios. Equipado con grabadoras digitales, cámaras de video y detectores de campo electromagnético, Estrada llegó hasta las barreras de concreto que bloqueaban el acceso al pueblo. Era una tarde de noviembre, exactamente 23 años después del abandono. Lo que registró sus equipos cambió para siempre su perspectiva sobre lo que realmente había ocurrido en San Isidro. A las 3:17 de la tarde, sus detectores electromagnéticos comenzaron a registrar fluctuaciones anómalas. A las 4:45, sus grabadoras captaron sonidos que no había notado con sus oídos. Voces infantiles cantando en la distancia. Pero fue a las 6:23 de la tarde cuando ocurrió algo que Estrada describió como la experiencia más aterradora y fascinante de mi vida. Sus cámaras de video captaron figuras moviéndose entre los árboles donde habían estado las calles del pueblo. Figuras pequeñas, del tamaño de niños, que se desplazaban en formación ordenada, como si estuvieran caminando hacia la escuela. Y entonces, claramente audible en sus grabadoras, se escuchó el sonido de una campana escolar tocando 3 veces. La misma campana que había sonado cada día a las 6:30 de la tarde en San Isidro de los Remedios para anunciar el final de las clases. Una campana que había sido removida de la escuela en 1983, cuando el pueblo fue abandonado. Mappisum Shows. El expediente llegó a manos de la periodista investigativa Ana Luz Herrera en febrero de 2010, 26 años después de que San Isidro fuera oficialmente borrado de los mapas. Era un sobre manila sin remitente, depositado en su escritorio del periódico Proceso durante la madrugada. Dentro había documentos que el gobierno mexicano había clasificado como secreto de Estado en 1984. Los documentos revelaban la existencia de la Operación Silencio, un protocolo gubernamental diseñado específicamente para contener y ocultar eventos de naturaleza anómala que pudieran generar pánico colectivo o desestabilización social. San Isidro de los Remedios había sido el primer caso donde se implementó este protocolo. Cuando leí esos documentos por primera vez, sentí que el piso se movía bajo mis pies, recuerda Ana Luz. No era solo una historia de pueblo abandonado, era la prueba de que el gobierno sabía exactamente lo que había pasado allí y había tomado medidas sistemáticas para ocultarlo. El documento más revelador era un informe firmado por el general Arturo Sandoval, fechado el 15 de diciembre de 1982,
3 semanas después del abandono del pueblo. Clasificado: Operación Silencio. Reporte de situación: San Isidro de los Remedios, Michoacán. Después de 3 semanas de observación continua, el fenómeno persiste sin signos de disminución. Los equipos de reconocimiento reportan actividad constante en horas nocturnas, luces en edificios vacíos, sonidos de actividad humana sin presencia física confirmada y manifestaciones visuales que desafían explicación convencional. Recomendación: implementación inmediata del protocolo de contención nivel 4. Aislamiento permanente del área. Eliminación de registros públicos. Reclasificación del territorio como zona de reserva natural. Nota especial: bajo ninguna circunstancia debe permitirse el regreso de población civil al área afectada. Los eventos documentados sugieren que el fenómeno puede expandirse si obtiene nuevos elementos de anclaje, término técnico para civiles expuestos. El informe incluía anexos fotográficos que Analuz describió como las imágenes más perturbadoras que he visto en 30 años de periodismo. Las fotografías, tomadas por equipos militares entre diciembre de 1982 y marzo de 1983, mostraban San Isidro desde diferentes ángulos y en diferentes horarios. Durante el día, las imágenes captaban un pueblo completamente vacío, con signos evidentes de abandono rápido, puertas abiertas, ropa en los tendederos, carros estacionados en las calles, pero las fotografías nocturnas mostraban algo imposible. En las fotos de noche, San Isidro se veía habitado, explica Analuz. Había luces en todas las ventanas, humo saliendo de las chimeneas, e incluso se podían ver figuras humanas caminando por las calles. Pero cuando los equipos militares llegaban al lugar para investigar, no encontraban a nadie. Una de las fotografías, tomada el 8 de enero de 1983, a las 2:30 de la madrugada, mostraba la plaza principal del pueblo completamente llena de gente. Hombres, mujeres y niños parados en formación circular alrededor de la fuente central, todos mirando hacia el mismo punto, la iglesia. Lo más inquietante era que muchas de las figuras en la fotografía correspondían exactamente con los habitantes que habían abandonado el pueblo en noviembre, continúa Analuz. El equipo militar había comparado las imágenes con las fotografías de identificación que tenían en sus archivos. Era como si la gente hubiera regresado, pero solo durante la noche y solo como sombras de lo que habían sido. Los documentos revelaban también que San Isidro no había sido el único lugar bajo vigilancia militar durante esa época. La Operación Silencio monitoreaba activamente otros 18 sitios en todo México, donde se habían reportado anomalías de comportamiento poblacional. El patrón era siempre el mismo: pueblos pequeños, aislados, con poblaciones que comenzaban a reportar eventos inexplicables relacionados con niños, seguidos de éxodos masivos y posteriores manifestaciones paranormales en los sitios abandonados. Era como si algo estuviera probando diferentes lugares, escribió en uno de sus reportes el coronel Miguel Espinosa, comandante de la unidad especial encargada de investigar estos fenómenos, algo que aprendía de cada experiencia y refinaba su método de reclutamiento. El coronel Espinosa había dirigido personalmente 3 misiones de reconocimiento nocturno en San Isidro entre enero y marzo de 1983. Su testimonio personal, incluido en los documentos filtrados, proporcionaba detalles que los reportes oficiales habían omitido. Primera misión, 18 de enero de 1983. Ingresamos al pueblo a las 11:47 p.m. con un equipo de 8 hombres. Las calles estaban completamente vacías, pero podíamos escuchar claramente conversaciones provenientes del interior de las casas, voces familiares, como de familias cenando o niños jugando. Cuando forzamos la entrada a una de las viviendas, encontramos la mesa puesta para 4 personas con comida caliente en los platos, pero ningún ocupante. Segunda misión, 2 de febrero de 1983, a las 12:15 am. Observamos figuras caminando por la calle principal. Parecían civiles normales, hombres con sombreros, mujeres con rebozos, niños corriendo entre ellos. Cuando nos acercamos para hacer contacto, las figuras simplemente se difuminaron, como humo que se disipa con el viento. Pero sus voces continuaron escuchándose durante varios minutos
después de que desaparecieran visualmente. Tercera misión, 15 de marzo de 1983. Lo que presenciamos esta noche ha cambiado fundamentalmente mi comprensión de lo que es posible en este mundo. A la 1:30 a.m., todas las luces del pueblo se encendieron simultáneamente. Vimos a través de las ventanas lo que parecía ser una reunión masiva. Familias enteras sentadas en sus salas, niños jugando en los patios, ancianos conversando en los portales. El pueblo estaba completamente habitado. Decidimos acercarnos a una de las casas para establecer comunicación. Cuando llegamos a la ventana principal, una mujer mayor nos vio y sonrió. Nos hizo una seña con la mano, como invitándonos a entrar. Abrió la puerta y nos dijo: «Pasen, oficiales. Los estábamos esperando. ¿Quieren conocer a los niños de la escuela nocturna?». Esa mujer era doña Esperanza Morales, según nuestros archivos, pero doña Esperanza había muerto en 1978. El coronel Espinosa agregó una nota personal al final de su reporte: «Solicito formalmente ser relevado de esta misión. Lo que está ocurriendo en San Isidro trasciende nuestras capacidades de comprensión y manejo. No estamos lidiando con insurgentes o criminales, estamos lidiando con algo que no debería existir». La solicitud de relevo fue negada. El coronel Espinosa desapareció durante su cuarta misión de reconocimiento, el 23 de marzo de 1983. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su radio siguió transmitiendo durante 3 días después de su desaparición. Las transmisiones, según los documentos, consistían en la voz del coronel leyendo nombres de una lista interminable, nombres de niños. Algunos correspondían a habitantes conocidos de San Isidro, pero otros parecían ser de personas que habían vivido en el pueblo décadas o incluso siglos atrás. Dr. Patricia Valdés, psicóloga forense que fue asignada para analizar el comportamiento de los equipos militares que habían estado en San Isidro, escribió en su evaluación: «Los soldados que regresan de las misiones nocturnas presentan un patrón consistente de alteraciones psicológicas. Reportan sueños vívidos donde se ven a sí mismos viviendo en San Isidro como residentes permanentes. En estos sueños tienen familias que no reconocen en la vida real, trabajos que nunca han tenido y recuerdos de eventos que nunca ocurrieron. Más preocupante aún es que varios soldados han comenzado a expresar el deseo de regresar a casa, refiriéndose específicamente a San Isidro. Cuando se les recuerda que ellos nunca han vivido allí, insisten en que sí lo han hecho, pero en otro tiempo». La doctora Valdés documentó el caso del sargento Ramiro Castañeda, quien después de su segunda misión en San Isidro, comenzó a hablar constantemente de su esposa María y sus hijos gemelos, que supuestamente vivían en el pueblo abandonado. El sargento Castañeda puede describir con detalles precisos la distribución interior de una casa específica en San Isidro, los nombres y personalidades de vecinos que conoce desde la infancia, e incluso los horarios de trabajo que tenía cuando vivía allí como herrero, escribió la doctora Valdés. Pero según sus registros militares, Castañeda nació y creció en Veracruz. Nunca había estado en Michoacán antes de su asignación militar, y su especialidad es comunicaciones, no herrería. En abril de 1983, después de perder a 2 oficiales y observar el deterioro psicológico de al menos 12 soldados, el alto mando decidió cancelar definitivamente todas las misiones de reconocimiento en San Isidro. El último documento oficial relacionado con la Operación Silencio era una directiva firmada por el secretario de la Defensa Nacional, fechada el 30 de abril de 1983. Orden ejecutiva, clasificación permanente, asunto terminación de Operación Silencio, San Isidro. Por la presente se ordena la terminación inmediata de todas las actividades de reconocimiento, investigación y monitoreo relacionadas con el sitio designado como San Isidro de los Remedios, Michoacán. El área será reclasificada como zona de exclusión permanente bajo la cobertura de Reserva Ecológica Protegida. Se prohíbe el acceso a personal militar, civil, científico o de cualquier otra naturaleza. Todos los documentos, fotografías, grabaciones y evidencias relacionadas con esta operación serán trasladados a los archivos de seguridad nacional bajo clasificación de secreto de Estado con revisión programada para el año 2083. Nota especial.
Cualquier intento futuro de investigación o exploración del área será considerado una amenaza a la seguridad nacional. Pero los documentos revelaban algo más inquietante. San Isidro no había permanecido completamente aislado durante todos estos años. Entre 1984 y 2009, al menos 22 personas habían logrado evadir las barreras de seguridad y adentrarse en el territorio del pueblo abandonado. De estas 22 personas, solo 3 habían regresado. Los testimonios de los 3 sobrevivientes, incluidos en los archivos clasificados, describían un lugar que había evolucionado de maneras imposibles durante su abandono. Javier Mendoza, explorador urbano que había entrado al pueblo en 1998, describió edificios que cambiaban de configuración según la hora del día. Durante el día, las casas se ven normales, abandonadas como esperarías. Pero cuando cae la noche, es como si el pueblo se reorganizara. Aparecen calles que no estaban ahí durante el día, las casas tienen más habitaciones y la iglesia es 3 veces más grande por dentro de lo que parece por fuera. Isabel Contreras, antropóloga que había ingresado clandestinamente en 2003, reportó encuentros directos con habitantes. No están muertos, pero tampoco están vivos como nosotros. Son como copias de las personas que una vez vivieron allí. Conservan sus personalidades, sus recuerdos, sus costumbres, pero hay algo fundamental que les falta, una chispa, una vitalidad que ya no poseen. Me invitaron a quedarme, continuó Isabel en su testimonio. Me dijeron que podía tener una casa muy bonita, un trabajo satisfactorio, una familia amorosa, todo lo que quisiera. Pero cuando pregunté si podría visitar a mi familia en el mundo exterior, me dijeron que no sería necesario porque pronto ellos también vendrían a vivir aquí. El tercer sobreviviente, Carlos Ruiz, había entrado al pueblo apenas en 2007. Su testimonio era el más reciente y el más perturbador. Los niños siguen yendo a la escuela. Cada mañana a las 8 en punto se forman en el patio y entran ordenadamente a sus salones. Pero las clases nunca terminan. Los he visto sentados en sus pupitres durante horas, días enteros, escuchando a maestras que les enseñan materias que no existen. Una de las materias se llama Geografía del Tiempo, otra se llama Aritmética de las Almas, y hay una clase especial que solo toman los niños más pequeños, que se llama Cómo llamar a los ausentes. Carlos había logrado observar una de estas clases especiales desde la ventana de la escuela. Los niños estaban sentados en círculo, con los ojos cerrados, cantando esa canción extraña que había mencionado la investigación de Gabriel Estrada. Pero mientras cantaban, yo podía ver rostros formándose en el aire sobre sus cabezas, rostros de otros niños, niños que no estaban físicamente presentes, pero que parecían estar participando en la clase desde algún otro lugar. Cuando Ana Luz Herrera publicó estos documentos en Proceso, en marzo de 2010, la respuesta gubernamental fue inmediata y contundente. El periódico recibió una orden judicial para retirar la publicación. Ana Luz fue arrestada bajo cargos de divulgación de secretos de Estado y todos los ejemplares de la revista fueron confiscados de los puntos de venta. Ana Luz pasó 18 meses en prisión. Cuando fue liberada en 2011, se le prohibió ejercer el periodismo durante 5 años y se le impuso una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 200 kilómetros de cualquier zona de reserva natural en el estado de Michoacán. Querían silenciarme, dice Ana Luz, desde su exilio voluntario en Barcelona, donde vive actualmente. Pero no pudieron silenciar la verdad. Los documentos ya habían comenzado a circular en Internet y otras personas habían comenzado a hacer sus propias investigaciones. Y tenía razón. La publicación de los documentos de la Operación Silencio había despertado el interés de investigadores independientes, periodistas internacionales y organizaciones de derechos humanos. Por primera vez en casi 30 años, San Isidro de los Remedios volvía a estar en el radar público, pero algo más había despertado también. En los meses siguientes a la publicación de los documentos, las autoridades comenzaron a recibir reportes de fenómenos similares a los de San Isidro en otros pueblos de Michoacán. Niños que hablaban de amigos nuevos que los visitaban por las noches. Maestras rurales que reportaban alumnos extra en sus listas. Alumnos que no correspondían a ningún registro oficial. Familias enteras que desaparecían de pequeñas comunidades sin dejar rastro.
como si después de décadas de silencio forzado, algo hubiera decidido que era momento de expandir su territorio, y esta vez sabía exactamente cómo hacerlo. En septiembre de 2015, 33 años después del abandono de San Isidro, algo cambió en los patrones que los investigadores habían estado documentando durante décadas. El fenómeno dejó de estar contenido. Todo comenzó con un video subido a YouTube por Marcos Valerio, un estudiante de antropología de la Universidad de Michoacán que había decidido hacer su tesis sobre pueblos fantasma del estado. El video, titulado "Encontré el pueblo que no existe en los mapas", alcanzó 2 millones de visualizaciones en menos de una semana antes de ser misteriosamente eliminado de la plataforma. Pero no antes de que cientos de personas descargaran copias. Marcos había logrado lo que 30 años de investigación oficial no habían conseguido, explica Diego Salinas, compañero de universidad que conserva una copia del video original. Había encontrado una manera de entrar a San Isidro y documentar lo que realmente estaba pasando allí. El video, filmado durante 3 días consecutivos en agosto de 2015, mostraba imágenes que desafiaban toda lógica. San Isidro no era un pueblo abandonado, era un pueblo habitado por sus antiguos residentes, quienes continuaban sus vidas exactamente como lo habían hecho en 1982, atrapados en un bucle temporal que se repetía día tras día. En el video se veía a don Aurelio Mendoza trabajando en su taller de carpintería, usando las mismas herramientas, fabricando los mismos muebles, repitiendo los mismos movimientos que había hecho 33 años atrás, describe Diego. Pero don Aurelio no había envejecido ni un día. Se veía exactamente igual que cuando tenía 50 años en 1982. Las imágenes más impactantes del video mostraban la escuela en pleno funcionamiento. Los niños asistían a clases dirigidas por Elena Rodríguez, quien enseñaba materias imposibles con la metodología de una pedagogía que no correspondía a ningún currículum conocido. Los niños aprendían a leer las emociones de personas que estaban a cientos de kilómetros de distancia, explica Diego, mientras reproduce fragmentos del video en su laptop. Elena les enseñaba a usar mapas que mostraban no solo lugares geográficos, sino momentos específicos en el tiempo. Y había una clase particular donde los niños practicaban algo que Elena llamaba construcción de puentes emocionales. ¿Qué eran estos puentes emocionales? La respuesta estaba en la segunda parte del video de Marcos, donde había logrado filmar secretamente una de estas clases especiales. Los niños se sentaban en círculo, cerraban los ojos y comenzaban a recitar nombres y direcciones de personas reales que vivían en pueblos cercanos a San Isidro. Lupita González, calle Morelos, número 47, Pátzcuaro, decía una niña de aproximadamente 8 años. Está muy triste porque su esposo la abandonó. Necesita que alguien le diga que no es su culpa. Pedrito Hernández, Avenida Juárez 123, Uruapan. Continuaba otro niño. Su abuela murió la semana pasada y no pudo despedirse de ella. Quiere saber si ella lo perdona. Después de recitar estos datos personales imposiblemente precisos, los niños extendían sus manos hacia el centro del círculo como si estuvieran entregando algo invisible. Elena tomaba notas en un cuaderno y decía: «Muy bien, niños, ya saben qué hacer. Esta noche visitarán a estas personas en sus sueños y les darán el consuelo que necesitan». Marcos había documentado también los efectos de estas visitas nocturnas. Su investigación incluía entrevistas con más de 40 personas de pueblos cercanos a San Isidro que reportaban sueños recurrentes donde niños desconocidos les ofrecían consuelo, consejos o simplemente les hacían compañía durante momentos de soledad extrema. Los sueños eran tan vívidos que se sentían más reales que la vida despierta, testimoniaba doña Carmen Ruiz de Pátzcuaro en una de las entrevistas. Una niña muy dulce venía a visitarme todas las noches después de que murió mi esposo. Me decía que no estuviera triste, que él estaba bien, que me esperaría el tiempo que fuera necesario. Esos sueños me salvaron de la depresión. Lo extraño era que la niña sabía cosas que solo mi esposo podía saber, continuaba doña Carmen. Me recordaba conversaciones que habíamos tenido en privado. Me cantaba canciones que él me cantaba cuando éramos novios. Era como si estuviera canalizando su espíritu. Marcos había identificado un patrón inquietante.
Todas las personas que recibían estas visitas oníricas eventualmente comenzaban a expresar el deseo de conocer en persona a los niños que las consolaban. Y cuando preguntaban dónde podrían encontrarlos, invariablemente recibían la misma respuesta en sus sueños: en el pueblo donde el tiempo se detuvo, donde siempre es tiempo de aprender y nunca es tiempo de crecer. El video de Marcos terminaba abruptamente el tercer día, cuando había intentado comunicarse directamente con Elena Rodríguez. La última imagen mostraba a la maestra acercándose a la cámara con una sonrisa que, según quienes vieron el video, era hermosa y aterradora a la vez. «Marcos», se escuchaba la voz de Elena con perfecta claridad, «qué bueno que finalmente decidiste venir a visitarnos. Los niños han estado preguntando por ti. Dicen que tienes mucho que aprender todavía». La cámara caía al suelo y el video terminaba con imagen negra, pero se seguía escuchando la voz de Elena. «No te preocupes por regresar a tu antigua vida. Aquí tienes una nueva vida esperándote, una vida donde nunca tendrás que preocuparte por crecer, por envejecer, por morir. Una vida donde siempre podrás ser el niño curioso que llevas dentro». Marcos Valerio nunca regresó de San Isidro. Su desaparición desencadenó algo que las autoridades habían temido durante más de 3 décadas: atención mediática masiva e investigación pública del caso San Isidro. Los padres de Marcos, Luis y Socorro Valerio, iniciaron una campaña mediática exigiendo que las autoridades buscaran a su hijo. Contactaron a organizaciones de derechos humanos, periodistas internacionales y activistas digitales que habían estado siguiendo el caso desde la publicación de los documentos de Ana Luz Herrera. «Nuestro hijo no simplemente desapareció», declaró Luis Valerio en una conferencia de prensa transmitida por redes sociales. «Tenemos evidencia en video de que está en un lugar específico, con personas específicas. Exigimos que las autoridades ingresen a San Isidro y lo traigan de vuelta». La presión mediática se intensificó cuando otros familiares de personas desaparecidas en la región comenzaron a conectar las desapariciones de sus seres queridos con el fenómeno de San Isidro. Se formó una organización llamada Familias por la Verdad, que documentó al menos 67 casos de desapariciones inexplicables en Michoacán entre 1983 y 2015, todas con patrones similares. Personas que habían expresado interés en fenómenos paranormales, investigadores independientes y individuos que habían reportado sueños recurrentes con niños consoladores. La presión finalmente obligó al gobierno de Michoacán a anunciar en diciembre de 2015 la primera expedición oficial a San Isidro de los Remedios en más de 30 años. El equipo estaba compuesto por 12 efectivos, 6 policías estatales, 2 psicólogos forenses, un antropólogo, un especialista en comunicaciones y 2 representantes de Familias por la Verdad. La misión tenía objetivos específicos: localizar a Marcos Valerio, documentar las condiciones reales del pueblo y desmitificar las leyendas que habían crecido alrededor del lugar. La expedición ingresó a San Isidro el 15 de enero de 2016 a las 10:00 am. Sus comunicaciones por radio se cortaron a las 11:47 am. El último mensaje transmitido fue del comandante Roberto Paz: «Control, esto es imposible. El pueblo está completamente habitado. Hay niños jugando en las calles, hay humo saliendo de las chimeneas. Es como si nunca hubiera sido abandonado». Después de 2 días sin contacto, un segundo equipo de rescate fue enviado para encontrar a la expedición original. Los encontraron el 18 de enero, caminando lentamente por la carretera federal a 3 kilómetros de las barreras de San Isidro, pero regresaron cambiados. «Era como si hubieran sido lobotomizados», describió el doctor Fernando Morales, psiquiatra que evaluó al equipo después de su regreso. Respondían a preguntas básicas, recordaban sus nombres y datos personales, pero cuando se les preguntaba sobre lo que habían visto en San Isidro, sonreían y decían: «Todo está bien allá, todo está muy bien». Los 12 miembros del equipo presentaban el mismo patrón de respuestas. San Isidro era un lugar hermoso, donde las personas vivían en paz perfecta. Los niños eran felices y estaban muy bien cuidados. Marcos Valerio había decidido quedarse porque había encontrado su verdadero propósito como asistente de maestra en la escuela. Cuando les preguntábamos por qué no habían traído a Marcos de vuelta, si era su misión principal, simplemente decían: «Él ya está donde necesita estar,
Nosotros también deberíamos estar allá, pero aún no es nuestro momento, continuó el doctor Morales. Más inquietante aún era que los 12 miembros del equipo habían comenzado a experimentar los mismos sueños. Niños que los visitaban por las noches para enseñarles materias importantes como geografía emocional, aritmética de vínculos y historia del tiempo circular. Durante las sesiones de terapia, los pacientes dibujaban constantemente mapas de un lugar que describían como la escuela verdadera, reportó el doctor Morales. Los mapas mostraban aulas infinitas, patios que se extendían hasta el horizonte y bibliotecas llenas de libros que enseñaban todo lo que realmente importa en el universo. 6 meses después de su regreso, 3 miembros del equipo habían renunciado a sus trabajos y desaparecido sin dejar rastro. Los otros 9 permanecían bajo observación médica, pero presentaban un deterioro progresivo de su conexión con la realidad cotidiana. Funcionaban perfectamente en tareas rutinarias, explicó el doctor Morales, pero era evidente que su atención, su verdadero interés, estaba en otro lugar. Constantemente miraban hacia la dirección donde se encuentra San Isidro, como si estuvieran esperando una señal para regresar. El fracaso de la expedición oficial marcó un punto de inflexión en la política gubernamental hacia San Isidro. En lugar de aumentar los esfuerzos de investigación, las autoridades tomaron la decisión opuesta. Implementaron un nuevo nivel de seguridad que incluyó la instalación de torres de vigilancia, sensores de movimiento y patrullas permanentes en un perímetro de 10 kilómetros alrededor del pueblo. La nueva política oficial era clara. San Isidro de los Remedios representaba un riesgo de seguridad nacional de naturaleza indeterminada, y cualquier intento de acceso no autorizado sería considerado un acto de terrorismo. Pero las medidas de seguridad no pudieron contener lo que había comenzado a expandirse desde San Isidro hacia el resto del país. Entre 2016 y 2020, organismos de salud mental de 8 estados mexicanos reportaron un aumento del 340% en casos de niños que presentaban comportamientos educativos anómalos, niños que afirmaban asistir a clases nocturnas en sueños, que demostraban conocimientos que no habían aprendido en sus escuelas regulares y que expresaban el deseo de ayudar a los adultos tristes mediante visitas oníricas. Era como si San Isidro hubiera desarrollado la capacidad de reclutar estudiantes a distancia, observó la doctora Elena Vázquez, pediatra especializada en trastornos del sueño. Los niños afectados describían exactamente las mismas aulas, los mismos maestros y las mismas materias que habían sido documentadas en el video de Marcos Valerio. Lo más alarmante era que estos niños comenzaron a demostrar habilidades reales que correspondían con lo que supuestamente aprendían en sus clases nocturnas. Podían identificar con precisión extraordinaria el estado emocional de personas desconocidas, predecir eventos familiares menores con días de anticipación y proporcionar consuelo psicológico a adultos en crisis con una efectividad que sorprendía a terapeutas profesionales. No eran habilidades sobrenaturales, explicó la doctora Vázquez. Eran habilidades humanas muy desarrolladas, como si estos niños estuvieran recibiendo una educación emocional y social extraordinariamente avanzada. El problema era la fuente de esa educación. En 2019, la organización Familias por la Verdad publicó un informe que conectaba más de 200 casos similares en toda América Latina. Niños en Colombia, Argentina, Perú y Venezuela reportaban asistir a la misma escuela nocturna descrita por los niños mexicanos. La escuela había trascendido las limitaciones geográficas, concluyó el informe. San Isidro ya no era un lugar físico, se había convertido en una institución educativa que existía en el plano de los sueños y que reclutaba estudiantes de todo el continente. Para 2020, las autoridades educativas de 12 países habían reportado el fenómeno a la UNESCO como una amenaza emergente a los sistemas educativos tradicionales. Algunos niños afectados comenzaron a rechazar la educación formal, argumentando que ya estaban recibiendo la única educación que realmente importa, en sus clases nocturnas. Y entonces llegó la pandemia. Durante los confinamientos por COVID-19, cuando millones de niños se vieron forzados a estudiar desde casa mediante educación virtual, los reportes de asistencia a la escuela nocturna
se incrementaron exponencialmente. Los niños tenían más tiempo para dormir, más tiempo para soñar, explicó la doctora Vázquez, y aparentemente más oportunidades para ser reclutados por San Isidro. Para diciembre de 2020, organizaciones de salud mental de 23 países habían reportado casos de niños que afirmaban asistir a clases dirigidas por la maestra Elena en un lugar que describían como el pueblo donde siempre es tiempo de aprender. San Isidro de los Remedios, el pequeño pueblo michoacano que había sido borrado de los mapas oficiales en 1983, se había convertido en la institución educativa más grande del mundo. Una institución que funcionaba exclusivamente en sueños, dirigida por maestros que habían desaparecido décadas atrás y que enseñaba materias que no existían en ningún currículum oficial. Una institución que, según todos los indicios, se estaba preparando para graduación final de sus estudiantes, y nadie sabía exactamente qué significaba eso. El 23 de noviembre de 2022, exactamente 40 años después del abandono de San Isidro de los Remedios, algo cambió en los sueños de millones de niños alrededor del mundo. Esa noche, por primera vez en décadas, la maestra Elena no apareció en las aulas oníricas. En su lugar, los niños encontraron a Carmen Villalobos, ahora convertida en una joven maestra de aspecto sereno y ojos que contenían la sabiduría de 4 décadas. «Queridos estudiantes», les dijo Carmen a través de los sueños que conectaban continentes, ha llegado el momento de la graduación final. Todo lo que han aprendido durante estos años los ha preparado para esto. Es hora de regresar a casa. Dr. Patricia Mendoza, directora del Instituto Internacional de Estudios Oníricos, creado específicamente para investigar el fenómeno de San Isidro, recibió esa madrugada más de 3.000 reportes idénticos de familias en 47 países. Los niños despertaron con una tranquilidad extraña, documentó la doctora Mendoza en su reporte de emergencia. No mostraban ansiedad ni confusión como en ocasiones anteriores. En cambio, demostraban una determinación serena, como si finalmente hubieran encontrado las respuestas que llevaban años buscando. Los niños afectados comenzaron a hablar de la gran reunión, un evento que tendría lugar en San Isidro, donde todos los estudiantes de la escuela nocturna se congregarían físicamente por primera vez. Describían el viaje no como una peregrinación, sino como un regreso al hogar verdadero. Mi hija Sofía tiene 8 años, cuenta Mercedes Restrepo desde Bogotá, una de las miles de madres que documentaron el comportamiento de sus hijos durante esos días. El 24 de noviembre me despertó a las 5 de la mañana y me dijo: «Mami, ya sé por qué nací. Fue para aprender en la escuela de la maestra Elena, y ahora tengo que ir a ayudar a otros niños que aún no han entendido que pueden ser felices». Le pregunté qué quería decir y me respondió: «Los adultos se olvidaron de cómo ser niños por dentro. Nosotros vamos a enseñarles de nuevo». En las semanas siguientes, algo sin precedentes comenzó a ocurrir. Los niños que habían estado asistiendo a la escuela nocturna empezaron a demostrar habilidades que trascendían lo que habían mostrado anteriormente. Ya no solo consolaban a adultos en sueños, comenzaron a sanar traumas emocionales profundos con una efectividad que desafiaba décadas de investigación psicológica. Era como si hubieran aprendido el lenguaje universal del dolor humano, observó el doctor Alejandro Santos, psicoterapeuta infantil en Sao Paulo. Estos niños podían identificar el origen exacto de depresiones, ansiedades y traumas que los adultos llevaban años intentando superar. Y no solo los identificaban, los sanaban mediante una combinación de empatía, comprensión intuitiva y algo que solo puedo describir como amor incondicional. Los casos documentados eran extraordinarios. Ana Méndez, una mujer de 45 años que había sufrido depresión severa desde la muerte de su madre 10 años atrás, fue visitada por su sobrina de 6 años, quien le explicó con una claridad imposible para su edad: «Tía Ana, tu mami no se fue para siempre. Solo se fue de tu vista, pero nunca se fue de tu corazón. El problema es que tú cerraste tu corazón porque pensaste que era más fácil no sentir nada que sentir que la extrañas. Pero cerrar el corazón también cierra la puerta por donde puede entrar la alegría nueva». Después de esa conversación con mi sobrina, relata Ana, algo fundamental cambió en mí. No solo sobre la muerte de mi madre,
sino sobre mi comprensión completa de lo que significa estar viva. Era como si una niña de 6 años hubiera desbloqueado décadas de terapia en una sola charla. Los gobiernos del mundo comenzaron a enfrentarse a una realidad imposible de ignorar. Una generación completa de niños estaba desarrollando capacidades psicológicas y emocionales que superaban ampliamente las de los adultos que los rodeaban. En enero de 2023, la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión de emergencia para abordar lo que denominaron el fenómeno de maduración emocional acelerada. Representantes de 53 países reportaron que los niños afectados por la escuela nocturna estaban comenzando a funcionar como terapeutas naturales en sus comunidades. Los hospitales psiquiátricos de toda Europa están reportando mejorías inexplicables en pacientes que han tenido contacto con estos niños, informó la doctora Elizabeth Hoffman, representante de la Unión Europea. Pacientes con esquizofrenia crónica, trastorno bipolar severo y depresión resistente al tratamiento están mostrando síntomas de recuperación después de interacciones breves con niños que participan en este fenómeno. Pero los niños también comenzaron a expresar algo más inquietante: la urgencia de viajar físicamente a San Isidro antes del cierre de la escuela. Los niños hablan del 23 de noviembre de 2023 como una fecha límite, reportó la doctora Mendoza en marzo de 2023. Dicen que después de esa fecha, la escuela nocturna cerrará permanentemente y comenzará lo que llaman la nueva época. Cuando les preguntamos qué significa la nueva época, responden que es cuando los niños se convertirán en los maestros del mundo. Las autoridades mexicanas, alarmadas por la posibilidad de una migración masiva de menores hacia San Isidro, reforzaron la seguridad alrededor del pueblo con efectivos militares internacionales. Pero los niños parecían saber exactamente cuándo y dónde las barreras eran más vulnerables. Los primeros llegaron en abril de 2023. Grupos pequeños de niños de diferentes países que habían logrado evadir a sus familias y las autoridades, convergiendo hacia Michoacán con una precisión que sugería coordinación sobrenatural. No viajaban solos, eran acompañados por adultos que describían haber sentido una compulsión irresistible de ayudar a los niños a llegar a su destino. Yo soy un hombre racional, explica Roberto Fernández, ingeniero civil de Monterrey, que acompañó a su hijo de 7 años y a otros 4 niños hasta las proximidades de San Isidro. Pero cuando mi hijo me pidió que lo llevara a la escuela verdadera, algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. No era una decisión lógica, era como seguir un instinto que no sabía que tenía. Para agosto de 2023, las autoridades estimaban que más de 1,000 niños de 22 países habían logrado llegar hasta los perímetros de seguridad de San Isidro. Los campamentos improvisados de familias que esperaban la oportunidad de ingresar al pueblo se extendían por kilómetros. La situación se volvió insostenible cuando los niños en los campamentos comenzaron a demostrar habilidades que trascendían lo psicológico. Podían predecir con exactitud los patrones del clima, localizar fuentes de agua subterránea y diagnosticar enfermedades físicas con una precisión que rivalizaba con equipos médicos especializados. Era como si la proximidad física a San Isidro amplificara exponencialmente sus capacidades, observó el Dr. Michael Thompson, neurocientífico de Harvard, que había viajado a México para estudiar el fenómeno. Los niños que estaban dentro del perímetro de 10 kilómetros mostraban actividad neurológica que no correspondía a ningún patrón conocido. Sus cerebros funcionaban con una sincronización que sugería que estaban conectados entre sí de alguna manera. El 15 de octubre de 2023, las autoridades tomaron una decisión sin precedentes: permitir que una delegación de investigadores internacionales, acompañada por 100 niños voluntarios y sus familias, ingresara oficialmente a San Isidro de los Remedios. La expedición fue documentada por 18 cámaras de alta definición, transmitida en vivo a observatorios científicos de todo el mundo y monitoreada por equipos médicos especializados. Lo que encontraron desafió toda comprensión previa del tiempo, el espacio y la realidad. San Isidro existía en múltiples temporalidades simultáneamente. Los expedicionarios podían ver el pueblo abandonado de 1983, el pueblo habitado de 1982 y una tercera versión del pueblo que parecía existir en un futuro indeterminado
donde la arquitectura se había transformado en algo orgánico y vivo. Las calles respiraban, describió la doctora Sarah Chen, física cuántica del MIT. No metafóricamente, literalmente. El pavimento se expandía y contraía siguiendo un ritmo que correspondía exactamente con los latidos del corazón promedio de un niño de 7 años. En el centro del pueblo, la escuela había evolucionado hacia algo imposible. El edificio se extendía tanto horizontal como verticalmente, de maneras que violaban las leyes de la geometría euclidiana. Los expedicionarios podían ver aulas que se conectaban con espacios en otros continentes, bibliotecas que contenían libros que escribían automáticamente las experiencias emocionales de lectores en tiempo real, y patios de recreo donde jugaban simultáneamente niños de todas las épocas que habían pasado por San Isidro. Elena Rodríguez los recibió en la entrada principal. No había envejecido, pero se había transformado en algo más que humano. Una presencia que irradiaba conocimiento, compasión y una tristeza infinita por el mundo que había dejado atrás. «Bienvenidos a la escuela verdadera», les dijo Elena, con una voz que sonaba como el eco de todas las maestras que habían existido. «Aquí enseñamos lo único que realmente importa: cómo mantener vivo el asombro, cómo conservar la capacidad de amar sin condiciones y cómo recordar que la sabiduría verdadera es la que tiene un niño antes de que el mundo le enseñe a olvidar quién es realmente». Los 100 niños que habían llegado con la expedición se integraron inmediatamente a las clases, como si hubieran estado esperando toda su vida para estar allí. Sus familias los observaron a través de ventanas que mostraban aulas donde el tiempo se movía de manera diferente. Los niños parecían estar aprendiendo décadas de sabiduría en minutos, adquiriendo una comprensión del universo que transformaba sus rostros con una luz que los adultos reconocían como la que habían perdido en algún momento de sus propias infancias. «Estaban aprendiendo a ser humanos», escribió en su reporte final la doctora Chen. «No humanos como nosotros los adultos nos hemos convertido, sino humanos como estábamos destinados a ser. Seres capaces de amar sin límites, de aprender sin competir, de crear sin destruir». El 23 de noviembre de 2023, 41 años después del abandono original, la expedición presenció la ceremonia de graduación. Los miles de niños que habían llegado a San Isidro durante el año se reunieron en una plaza que se había expandido para contener no solo a los presentes físicamente, sino a todos los niños del mundo que habían participado en la escuela nocturna. A través de las transmisiones en vivo, los observadores pudieron ver rostros familiares de niños que estaban simultáneamente en sus camas durmiendo en diferentes países y presentes en la plaza de San Isidro. Elena se dirigió a todos ellos con palabras que fueron escuchadas no solo por quienes estaban presentes, sino por cada adulto en el mundo que había conservado, aunque fuera un fragmento, de su niño interior. «Queridos graduados, han aprendido lo que el mundo olvidó, que la felicidad no se encuentra en tener más, sino en ser más, que la sabiduría no está en saber muchas cosas, sino en entender lo que realmente importa, que el amor no es un sentimiento que se acaba, sino una energía que se multiplica cuando se comparte. Ahora regresen al mundo y enseñen lo que han aprendido, no con palabras, sino con su forma de ser. Recuerden a los adultos cómo se siente ser libre de miedo, cómo se siente amar sin condiciones, cómo se siente despertar cada día con curiosidad en lugar de cansancio. La escuela nocturna ha terminado. Ahora comienza la escuela de la vida despierta». Los niños regresaron a sus familias y a sus países transformados, no con poderes sobrenaturales, sino con algo más poderoso: la capacidad intacta de maravillarse, de amar y de ver posibilidades donde los adultos solo veían problemas. En los meses siguientes, el mundo comenzó a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Los niños graduados de San Isidro se convirtieron en catalizadores de transformación emocional en sus comunidades. No predicaban ni enseñaban formalmente. Simplemente vivían con una autenticidad tan pura que inspiraba a los adultos a recordar partes de sí mismos que habían enterrado bajo años de desilusiones y miedo. San Isidro de los Remedios permanece oficialmente cerrado al público, pero según los reportes de quienes viven en los pueblos cercanos, en las noches muy claras aún puede escucharse el sonido de niños jugando en la distancia, y de vez en cuando
el eco de una campana escolar que anuncia que siempre, siempre, es tiempo de aprender algo nuevo sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Y si prestas atención a tus sueños en las noches de luna nueva, tal vez puedas escuchar la voz de Elena susurrando suavemente. La graduación ha terminado, pero la educación verdadera nunca acaba. ¿Estás listo para recordar quién eras antes de que te enseñaran a olvidarlo? Porque San Isidro no era realmente un lugar, era una promesa de que el asombro infantil nunca tiene que morir, de que la sabiduría verdadera vive en el corazón que se mantiene abierto y de que algún día, cuando estemos listos, todos podremos regresar a casa, a esa casa que existe en el momento presente, donde siempre es tiempo de aprender y nunca es demasiado tarde para volver a ser quien realmente somos.